a continuar con nuestro estudio del libro de Efesios. Y estamos viendo nuestras bendiciones en Cristo. Hasta ahora, ¿qué hemos visto, hermanos? Hemos visto una de las 6 bendiciones que tenemos en Cristo. Hemos visto que una de ellas es que fuimos escogidos en Cristo para ser ¿qué? Bendecidos, para ser bendecidos. Estuvimos hablando del autor, que es Pablo. También estuvimos hablando de la asamblea, los santos en vida en la iglesia de Éfeso. Vimos el propósito, que el tema del libro es la riqueza de creyente en Cristo y lo importante que es reconocer qué tan ricos somos en Él, para poder nosotros ser de bendición para otros y poder vivir una vida de triunfo. Luego vimos entonces la fuente de nuestra bendición es que es Dios el Padre, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Vimos también el alcance de nuestra bendición. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. A Israel Dios la bendice con cosas materiales, de acuerdo al pacto inmobiliario, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 28, pero la iglesia la bendice con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestes. Luego vemos que la esfera entonces de nuestras bendiciones proviene de ¿dónde? De los lugares celestiales, en donde está sentado Jesús a la diestra del Padre. Ahora, voy a estar enseñando 3 bendiciones más que tenemos en Cristo. Una va a ser que fuimos predestinados en Cristo para ser adoptados, una gran bendición. Luego vamos a ver que fuimos redimidos en Cristo por gracia. Y la última, que fuimos instruidos en el misterio de Cristo. Entonces vamos a ver 3 bendiciones más. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a entender bien estas bendiciones, porque nos van a servir a nosotros para que podamos ser llenos del Espíritu Santo y para que podamos ponernos la armadura para la batalla espiritual más adelante. Pablo siempre empieza con un aspecto doctrinal para que después venga a colocarse en práctica. Entonces es bueno que nosotros sepamos qué tan bendecidos, qué tan enriquecidos hemos sido con todas las bendiciones en Cristo. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias, Padre, porque tú lo llenaste todo, Señor. Te hiciste hombre, tomaste el lugar nuestro en la cruz, y tu muerte y resurrección y ascensión, Señor, nos ha dado poder para poder ser testigos en toda la tierra, Señor, por medio del Evangelio de Cristo. Y también, Señor, nos has dado la llenura del Espíritu Santo para que podamos ser controlados por Él y podamos llevar el fruto, que es nuestra santificación, el fruto del Espíritu Santo. Y Padre, tanto que nosotros necesitamos esto, pero necesitamos saber cuáles son nuestras bendiciones que tenemos en Cristo. Ayúdanos a continuar viendo estas bendiciones para que podamos ser edificados, Señor, conforme a las epístolas de Pablo, sobre todo esta de Efesios. Te pido pues que tú me ayudes con el poder de tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a leer, por favor, Paco, Efesios 1, del 3 al 10, para coger el contexto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Muy bien, entonces vamos a empezar a ver esta segunda bendición que tenemos en Cristo. Somos enriquecidos por Él en el momento en que ponemos nuestra fe en Cristo, en su muerte y resurrección, y nosotros inmediatamente somos adoptados dentro de la familia de Dios.
Pero vamos a ver esta predestinación en cuanto en Cristo para ser adoptados, porque también tiene un aspecto pasado, uno presente y uno futuro. Predestinación en Cristo para ser adoptados. Entonces, Efesios 1, del 4 al 5, nos dice así la palabra de Dios, lo leo, dice: según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Tenemos un destino asombroso, todo gracias a la aceptación amorosa de Dios de nosotros en Cristo. El Evangelio no es que nosotros aceptamos a Cristo, es que Cristo nos aceptó a nosotros en la cruz. Él murió por nuestros pecados y los instituyó entre los muertos. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe o confianza en Él, entonces somos salvos. Efesios 1:5a nos dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos. A fin de entender correctamente esta bendición, debemos entender la adopción a través del contexto del primer siglo, en lugar de a través de los ojos de nuestra práctica actual. El método de adopción grecorromano es lo que Pablo tenía en vista aquí. Y es bien importante que nosotros tengamos esto en cuenta, porque la adopción que tenemos hoy en día es muy diferente a la grecorromana en ese tiempo. Hoy en día usted adopta a un niño y lo adopta con todos sus beneficios como si fuera hijo suyo inmediato, ¿verdad? Pero no era así dentro de la adopción grecorromana, había un procedimiento diferente. En el mundo grecorromano, a fin de calificar para la ciudadanía y heredar la riqueza, la tierra y otras posesiones del padre de uno, un hijo tenía que pasar por un proceso legal de adopción. Aunque este proceso solo estaba disponible para los hijos varones, el ser un hijo varón biológico no garantizaba la adopción. Los hijos básicamente tenían casi que competir para ganarse esa adopción de parte del padre, a pesar de que eran hijos biológicos del padre. Un hombre podía tener muchos descendientes, varones biológicos, a través de esposas o concubinas, y sin embargo optar por adoptar legalmente solo a uno o algunos de ellos como herederos. Este hecho debía ser preocupante para todos sus hijos, quienes indudablemente competían para calificar para la adopción. Podemos ver este tipo de competencia que tenían ellos para ganarse la aceptación del padre. La podemos ver claramente en la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? Cuando el hijo pródigo vuelve, ¿qué pasa con el hijo mayor, verdad? ¿Qué pasa? Él viene y escucha la fiesta, escucha que hacen baile, que están pues festejando, y viene y le pregunta a uno de sus siervos en Lucas 15, 26 al 31, yo lo leo, dice: llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre le ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Aquí vemos un ejemplo claro que el padre había adoptado a ambos, ¿verdad? Pero usted puede ver el celo y la competencia que había entre ellos, porque no le importaba ni siquiera que su hermano haya sido hallado, ¿verdad? No le importaba que su hermano vino sano, sino que lo que le importaba era que lo que él había malgastado. Como quien dice: eso era para mí. ¿Para qué le diste la herencia a él, verdad? Me hubieras dado solamente a mí, ¿no? Entonces usted puede ver cómo ellos competían por esta cuestión de la adopción, aún entre ellos mismos ya siendo adoptados. La palabra griega para una descendencia biológica, teknon, describía a un hijo que simplemente era un descendiente físico, mientras que la palabra hijo, huios, describía a un hijo que había sido legalmente adoptado a través del proceso judicial. Entonces, cuando usted ve en la Biblia la palabra teknon y la palabra
huios, tienen que saber muy bien a qué se refiere. Tecnos describía entonces al hijo simplemente que era descendiente físico, mientras el huios describía al que legalmente había sido adoptado a través de un proceso judicial. El padre llegaba y decía, bueno, ya mis hijos, yo voy a escoger a este, después de un proceso de tiempo que él mismo determinaba, decía, yo escojo este y este para que sean herederos, para que sean adoptados, y mis otros hijos no reciben la herencia. Lo decían así. Y todo iba a través de un proceso competitivo. En Gálatas 3, del 22 al 4:7, Pablo usó este sistema cultural de adopción como ilustración para explicar nuestra completa inclusión en Cristo como herederos legalmente calificados. Por favor. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces somos herederos de Dios por medio de ¿quién? De Cristo. Y entramos nosotros en la familia de Dios, no por un proceso de adopción grecorromano, sino a través de una regeneración espiritual cuando ponemos nuestra fe en la obra consumada de Cristo, en quién es Él y lo que hizo por nosotros. Inmediatamente somos adoptados dentro de la familia de Dios. En esa cultura, un hijo era puesto bajo tutores, como lo estuvimos leyendo, generalmente esclavos educados que eran responsables de entrenar al hijo con la esperanza de que en el futuro su padre pudiera elegir adoptarlo. Lamentablemente, a un hijo no se le garantizaba ser adoptado. Si él no era adoptado, no heredaría nada de su padre. Con esto en mente, podemos entender el impacto de Efesios 1:5, donde Dios promete adoptar a cada hijo nacido en su familia, sin importar el sexo, la raza, el estatus social o el mérito. Por favor. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, según el puro afecto de su voluntad, Él nos amó incondicionalmente y por eso llegamos a ser hijos de Dios, por regeneración espiritual, cuando ponemos nuestra fe en Él. No por un mérito o por algo que tengamos que lograr, como pasaba con el sistema de adopción grecorromano. Efesios 1:5b, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En su gran amor, Dios no solamente planeó que todos los creyentes sean santos y sin mancha en Cristo, que eso fue la primera bendición que recibimos en Cristo Jesús, también predestinó que todos sus hijos e hijas sean adoptados desde el momento de la regeneración espiritual. ¿Sí? Es importante nosotros ver nuevamente esta palabra predestinado, aparece allí, ¿verdad? Y
esta palabra, como se usa en la Biblia, se refiere en primer lugar a lo que Dios hace por nosotros los creyentes. Es bien importante que nosotros sepamos eso. Quiere decir por el pueblo de Dios, lo que Dios hace por el pueblo de Dios. En ninguna parte de la Biblia se nos enseña que haya gente predestinada para el infierno. Si hay gente yendo al infierno es porque fueron destinados o marcados allí debido a que nunca creyeron en Cristo. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:8, por favor. Primera de Pedro 2:8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Sí ven? Entonces está hablando de, este es Primera de Pedro, hablando de las audiencias que estaban en la dispersión o en la cautividad, o estaban dispersados en la diáspora. ¿Y qué les dice a ellos, a la audiencia judía creyente? Le dice que el Israel que no creyó en el Mesías tropezaron en la piedra angular, que era Cristo. ¿Y qué nos dice allí la palabra de Dios claramente? Que ellos, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ellos fueron destinados a que no pudieran venir a la salvación en Cristo simplemente porque ellos desobedecieron, tropezaron sobre la piedra de tropezadero que es Cristo Jesús. Otra referencia que nos habla de la responsabilidad del hombre en cuanto a su destino, ¿verdad? La tenemos en Judas 4, por favor. Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí el contexto está hablando de ¿qué? De los falsos maestros. Ellos fueron destinados a esta condenación. ¿Por qué? Porque nunca creyeron en el Señor Jesucristo. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios lo dice. Ahora, la palabra predestinación sencillamente significa declarar de antemano o predeterminar. La elección parece referirse a las personas, en tanto que la predestinación a los propósitos de Dios. Por lo menos usted puede ver los acontecimientos de la crucifixión de Cristo estaban predestinados. Hechos 4, del 25 al 28. Hechos 4, del 25 al 28. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces ahí, por cuanto lo que había determinado Dios que sucediera, hablando de los propósitos de Dios, ahí está la predestinación. Ahora vemos aquí que Dios ha predestinado nuestra adopción, como lo vimos en Efesios 1:5, fuimos adoptados en Él, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, para que recibiéramos la adopción. Ahora también usted lo ve que Dios ha predestinado nuestra conformidad en Cristo, y lo vamos a ver más adelante en Romanos 8, del 29 al 30, que a todos los que de antemano Él conoció finalmente van a ser glorificados, y lo veremos más adelante en una gráfica. Dios ha predestinado también nuestra herencia futura, y eso lo vamos a ver más adelante con Brett. Efesios 1:11, por favor. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces Dios predestinó que todos los hijos e hijas sean ¿qué? Adoptados, todos los que han puesto su fe en Jesucristo. En la salvación nacimos de nuevo en la familia de Dios. En ese mismo momento, sin demora, fuimos adoptados oficialmente por Dios como herederos plenos,
Sin embargo, así como nuestra salvación es segura, pero no será completada hasta el rapto, cuando seamos glorificados, también nuestra adopción es segura, pero no será consumada completamente hasta el rapto, igualmente. Acordémonos que todavía estamos en un cuerpo corruptible, a pesar de que somos salvos, necesitamos que este cuerpo se vista de incorrupción, para que sea absorbida la muerte en victoria, y eso es lo que va a ocurrir el día del rapto, según 1 Corintios capítulo 15, ¿verdad? Lo mismo, nuestra adopción va a ser completada en el cielo, cuando tengamos un cuerpo glorificado. Romanos 8:15 nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Este versículo declara que ya hemos recibido el espíritu de adopción. Ver también Gálatas 4, de 5 al 7. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Que somos herederos de Dios por medio de Cristo. Hemos sido aceptados en el amado, completamente aceptados por Dios. Tenemos una relación de papito Dios, Abba, Padre. Es bien interesante ver eso, ¿no? No hemos recibido el espíritu de temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, el cual clama Abba, Padre. Romanos 8:23 nos dice, y no solo ella, hablando de la creación que gime por su redención, ¿verdad? Porque fue sujetada a maldición a partir de la caída del Edén, sino que también nosotros mismos, nuestros cuerpos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando que la adopción, esa es la palabra, la redención de nuestro cuerpo. Este versículo muestra que hay un aspecto futuro de nuestra adopción, el cual es el objeto final que Dios nos predestinó a alcanzar. Romanos 8, el 18 al 19, 21, 23 al 25, por favor. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8, 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8, 23 al 25. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y eso es bueno entender ese versículo porque, como se puede ver en resumen, en el capítulo 8, el 18 hasta el 25, habla de tres que gimen. Uno es la tierra, y sabemos que va a haber una tierra nueva y un cielo nuevo, ¿verdad? Otro es ¿quién? Que gime es nuestro cuerpo, esperando la resurrección. Y el otro, o el rapto, la transformación de nuestro cuerpo sin morir. Y el otro que gime es quien, el Espíritu Santo, quien hace intercesión por nosotros, con sonidos indecibles, para ayudarnos cuando no sabemos cómo pedir, ¿verdad? Y pide según la voluntad de Dios, intercede por nosotros. ¿Ante quién? Ante Jesús, que está a la diestra del Padre. Y vemos claramente que por eso todas las cosas trabajan a bien para los que aman a Dios, los que son llamados conforme a sus propósitos. Y vamos a ver más adelante cómo todo esto se relaciona, porque todo apunta hacia nuestra futura adopción, nuestro aspecto de la futura adopción. Somos adoptados en el momento del nuevo nacimiento, ese es nuestro aspecto pasado, el día que tú fuiste salvo. Estamos siendo adoptados en el presente, porque el Señor promete que así va a ser, y finalmente seremos adoptados con nuestra glorificación cuando nuestro cuerpo sea transformado. Efesios 1, 5, 6 dice, según el puro afecto de su voluntad, nuestro benevolente y amoroso Padre se deleitó en la adopción de todos y cada uno de nosotros, sus hijos. Esto es algo que no todos los hijos del mundo grecorromano experimentaron. En ese mundo, los hijos corrían el riesgo de ser ¿qué? Rechazados por sus padres. Rechazados por sus padres. Por eso mantenían una competencia.
¿Y cuántas veces pasa con nosotros, hermanos, que a veces pensamos que tenemos que hacer algo más para ser aceptados delante de Dios? Pero no, hermanos, no hay por qué andar como si fuéramos huérfanos. Tenemos nuestro Padre Celestial, somos de la familia de Dios. ¿Por qué? Por medio de una regeneración espiritual, por medio de la fe en Jesucristo. En el momento de nuestra salvación fuimos sellados con el Espíritu Santo, el garante de la promesa de Dios. El Espíritu Santo es nuestra garantía de que recibimos la herencia. Leamos Efesios 1:14 y 4:30. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Para el día de la redención, ¿verdad? Entonces muestra muy claramente que el Espíritu Santo son las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. El Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces es bien importante que nosotros entendamos eso. Miren lo que dice Efesios 1:13, nos dice cómo fuimos sellados con el Espíritu Santo. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios, el evangelio de vuestra salvación, la muerte por nuestros pecados de Cristo y resurrección, y habiendo creído en él solamente, fuimos que sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Ese Espíritu Santo que el Señor le dijo a sus discípulos, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. El Señor Jesucristo nos envió el Espíritu Santo. Todo aquel que cree en Jesucristo es sellado con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Hasta el día de la redención adquirida. Que es decir, cuando venga ya el día de la glorificación. Dios promete que todos sus hijos fueron adoptados desde el momento de la regeneración espiritual. Nuestra total y completa adopción ocurrirá en el rapto. Momento en el cual nuestros cuerpos serán instantáneamente transformados y glorificados. Si usted puede saber, tenemos en 1 Corintios, vamos allí, 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Y lo leemos allí en el versículo 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, hablando Pablo, porque pensaba que podía ocurrir el rapto durante su vida, seremos ¿qué? Transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida la muerte en victoria. Entonces qué bueno saber que nuestra adopción va a ser plena cuando seamos totalmente transformados y despojados de este cuerpo corruptible y vestidos de un cuerpo de incorrupción en un abrir y cerrar de ojos, si nos toca el rapto. Entonces si podemos ver Romanos 8, 23 y 29 al 30, nos dicen lo siguiente, y quiero ilustrar esto aquí, poniendo entonces cómo hizo Dios toda nuestra salvación. Porque lo que comenzó en la eternidad pasada fue llevado a cabo en el presente y continuará por toda la eternidad. Por lo menos, hermanos, si vemos en Romanos 8, del versículo 23, ¿qué nos dice 8:23? Por favor, ¿lo lee? Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Esperando qué? La redención de nuestro cuerpo, la adopción completada, ¿verdad? Entonces, si podemos colocar, ilustrar a Cristo como un gran magneto, y podemos ilustrar 5 eslabones conectados de él, podemos ver lo que dice Romanos 8, del 29 al 30, y yo lo estoy nombrando, dice así:
dice lo siguiente. Nos dice que todas las cosas resultan para bien, para los que aman a Dios, a los creyentes. ¿Por qué? No importa la aflicción que está sufriendo usted hoy, hermano, porque el Señor garantiza que nuestra adopción es segura, nuestra futura glorificación. Porque Romanos 8, del 29 al 30 dice, porque a los que antes conoció, viene el griego prognosco, o la presciencia de Dios. ¿Qué dice él? A estos predestinó, sería como el segundo eslabón. Y a estos los predestinó, dice, a lo que predestinó, a estos llamó. Y a lo que llamó, a estos justificó. Y a lo que justificó, a estos que glorificó. Entonces miren lo bueno que nos muestra aquí la salvación completada, nuestra futura adopción siendo completada en un cuerpo glorificado. Quiere decir que lo que Dios comenzó en la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo, fue llevado a cabo en el presente y continuará por toda la eternidad. Qué bonito eso, ¿verdad? Nuestra salvación es segura. Primera de Pedro 1:2 también nos dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y como vemos allí, vemos el aspecto pasado en Efesios 1, 4 y 5. Dice, según nos escogió, tiempo pasado, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Ahí está el aspecto futuro. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por eso, el fruto nuestro es la santificación. Y vamos a ver más adelante cómo el Señor quiere que siendo nosotros llenos del Espíritu Santo, practiquemos la santidad todavía, ¿verdad? Efesios 1:6a nos dice, para alabanza de la gloria de su gracia. En nuestra adopción tenemos completa aceptación y una afirmación extraordinaria como hijos e hijas de Dios. Esto causa alabanza por la grandeza de la gracia infinita de Dios. ¿Quiénes somos para que tengamos el increíble honor de ser llamados verdaderos hijos e hijas de Dios? Efesios 2:7, por favor. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar las riquezas de la bondad de su gracia en Cristo Jesús. Para su gloria. ¿Qué fue lo que perdió el hombre en el jardín del Edén? Él perdió su gloria y su honra. ¿Qué es lo que Dios devuelve por medio del postrer Adán a nosotros? Su gloria y su honra. Gloria a Dios por eso, y por eso lo hizo, ¿verdad? Es increíble el honor de ser llamados verdaderos hijos o hijas de Dios. Primera de Juan 3:1a dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados aquí ahora hijos de Dios. Y eso somos. Y eso que no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser. Pero imagínense cuando se manifieste lo que hemos de ser. Y conoceremos cómo fuimos conocidos, dice la palabra de Dios también, será más glorioso aún. Primera de Juan 4:10 nos dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así es el amor demostrable del cristianismo. Es un amor demostrable. 2000 años atrás en la cruz, cuando Cristo murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos conforme a las Escrituras. Ninguna otra religión tiene amor demostrable. Únicamente el amor de la cruz por medio de la muerte y resurrección de Cristo demuestra claramente, hermanos, el amor del verdadero a Dios dado por nosotros en la cruz. El amor incondicional de Cristo. Efesios 1:6b dice, la gracia de Dios, la cual nos hizo aceptos en el amado. Solo el cristianismo bíblico tiene gracia, las demás religiones no tienen gracia, y mucho menos tienen gracia demostrable. Únicamente el Dios del cristianismo intervino en la historia humana, dividiendo el calendario mundial, ¿verdad? Antes y después de Cristo. Entonces la gracia de Dios, la cual nos hizo aceptos en el amado, es asombrosa. La salvación es gratuita para nosotros porque Jesús la pagó
todo. Dios nos ama y nos acepta porque estamos en Cristo, su Hijo amado. La Biblia habla de la gracia gratuita. Y si la gracia gratuita no puede ser irresistible como algunos dicen, la palabra de Dios nos dice en Romanos 3:24, por favor lo lee, hermano. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios por su don inefable, ¿verdad? Y gloria a Dios que la gracia está disponible a todo aquel que quiera creer en Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Efesios 1, del 7 al 8. Ya que hemos visto hasta ahora, hermanos, hemos visto 2 de las 6 bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Hemos visto que hemos sido escogidos en Cristo para ser bendecidos, Efesios 1, del 1 al 4, y predestinados en Cristo para ser adoptados, Efesios 1, del 4 al 6. Ahora vamos a ver la tercera bendición que tenemos en Cristo Jesús, porque somos enriquecidos en Él, que somos redimidos en Cristo por gracia, por la sola gracia de Dios. Por favor, pueden leer versículos 7 y 8. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Gloria a Dios por eso. Efesios 1:7. Como ya hemos visto, tenemos muchas bendiciones debido a haber sido colocados en Cristo y haber llegado a ser identificados con Él. 2 beneficios monumentales son mencionados aquí en el versículo 7. Sin un pago adecuado, estas 2 increíbles bendiciones nunca podrían haber sido obtenidas. Efesios 1:7a nos dice, en quien tenemos redención por su sangre. Solo el cristianismo bíblico tiene redención demostrable. Dios mismo se hizo hombre y tomó el lugar nuestro como perfecto sustituto, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Cristo pagó el precio para comprarnos del mercado de esclavos del pecado. Nuestra libertad fue otorgada por medio de la muerte sacrificial de Cristo en el altar de la cruz. Fue su vida por la nuestra. Su pago nos salva de enfrentar el castigo eterno por nuestros pecados. Por favor, primera de Pedro 1, del 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Como un cordero sin mancha y sin contaminación. Era necesario que fuese así. Solo Dios el Hijo pudo vivir la rectitud de Dios. Dios mismo hecho hombre podía satisfacer su propia justicia y rectitud. ¿Y qué hizo Él? Entregó su vida en redención por nuestros pecados y su sangre nos limpia de todos nuestros pecados. Eso se llama una redención demostrable, hermanos. El Islam no tiene eso, el budismo no tiene eso, ninguna otra religión del mundo tiene redención demostrable. Efesios 1:7b dice el perdón de pecados. Perdón es una palabra asombrosa. Los pecados o transgresiones son pecados deliberados debido al sacrificio de Cristo. Nuestros pecados deliberados han sido quitados de nosotros, tan lejos como el este se encuentra del oeste. Nunca enfrentaremos la pena por nuestros pecados. Cada transgresión nuestra ha sido pagada en su totalidad. ¿Qué hizo Cristo? Él dijo, consumado es. Tetelestai. En el griego significa pagado por completo. Así que ya no somos deudores al pecado, sino que ahora tenemos salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha perdonado todos nuestros pecados. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Desde el jardín del Edén, cuando Adán y Eva cayeron, Dios demostró que era a través de un derramamiento de sangre, de la muerte de un inocente, que vendría la redención del hombre, ¿verdad? A través de la simiente de la mujer, que vino a ser el Mesías Jesucristo.
Efesios 1:7c, según la riqueza de su gracia. En la redención y el perdón, la gracia de Dios es tanto abundante como gratuita. La bondad de Dios ha sido derramada abundantemente sobre nosotros a través de los rendos sacrificios de Cristo, el Cordero perfecto de Dios. Por medio de su muerte en la cruz, Cristo pagó la pena para borrar nuestra deuda de pecado y redimirnos para Él. Nos compró en la cruz, hermanos. En la cruz usted ve 4 cosas. Ve el horrendo del pecado de la humanidad. Ve la justicia de Dios manifestada claramente. Dios mismo, en la persona del Hijo, pagando la pena de nuestros pecados, recibiendo a sí mismo la justa ira de Dios el Padre por el pecado nuestro. Pero también vemos el perdón que Él ofrece por medio de su sangre. Y número 4, encontramos el amor incondicional con que Dios nos amó. Hubo juicio ahí en ese momento, ¿verdad? Pero también el amor de Dios fue derramado para toda la humanidad, para que puedan tener acceso a Dios si quieren creer en Él. Tienen que creer en Él para ser salvos, la única manera. Qué bueno que el Señor hizo allí en la cruz perfecta justicia y juicio por nuestros pecados. El juicio de los creyentes ya pasó, pero Cristo absorbió toda esa ira, fue la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Si hay una persona aquí que no ha puesto su fe en Jesucristo, déjeme decirle que ella fue propicio por su pecado, y es un solo pecado el que condena a la humanidad, y es el permanecer en incredulidad ante el amor de Dios incondicional que fue derramado por usted en la cruz, su muerte y su resurrección por sus pecados. Debido a que Dios le dio a Jesucristo lo que nosotros merecemos o merecíamos, el castigo, Él estuvo libre para darnos algo que no merecíamos, la gracia. Si en la misericordia Dios no nos da lo que no merecemos, el infierno, en su gracia nos da lo que no nos merecemos, el cielo. Segunda de Corintios 5:21, por favor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia o rectitud de Dios en Él, Él tuvo que tomar el lugar de sacrificio por nosotros. Perfecta sustitución. La redención y el perdón nunca podrían ser ganados por el mérito propio o las buenas obras. Las bendiciones relacionadas con la salvación son solamente obtenidas a través de la gracia de Dios por la fe en la obra consumada de Cristo. Una vez le decía a una persona, ¿qué buena obra puede hacer usted por el pecado que usted ya ha cometido? Ninguna. ¿Por qué? Porque el pecado que ya hemos cometido demanda juicio y justicia. Es como una persona que la cogen robando por mundos en un supermercado con cámaras y todo, y lo llevan ante el juez, y él le diga, mire señor juez, yo en este momento no vuelvo a robar, le prometo ayudarle a la gente, ser buena persona y todo. ¿Usted cree que si ese juez es justo lo dejaría ir? En ninguna manera. Él tiene que pagar por lo que ya ha cometido. Por eso el hombre no puede justificarse por las obras de la ley. Además, sus obras son como trapos de inmundicia delante de Dios, porque vienen de una naturaleza pecaminosa, y por eso necesitamos un nuevo nacimiento espiritual, una nueva naturaleza que únicamente Dios puede dar por la sola fe en su muerte y resurrección por nuestros pecados. Efesios 1:8a nos habla de la rica gracia de Cristo, es el don de dones, es el regalo que Él hizo sobreabundar para con nosotros en nuestra salvación. El sobreabundar tiene la idea de ir por encima y más allá de la medida. La gracia de Dios en nuestro perdón excedió la necesidad y se derramó en nuestro favor. Es una gracia sublime, sublime gracia, ¿verdad? Hermanos, que Dios nos haya perdonado todo lo que nosotros hemos hecho es una gran bendición. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver, ya hemos visto 3 de las bendiciones que tenemos en Cristo. La primera, que fuimos escogidos en Cristo para ser bendecidos. La segunda, que fuimos predestinados en Cristo para ser adoptados. Hemos sido aceptados en el amado. La tercera bendición en Cristo Jesús, que fuimos redimidos en Cristo por gracia. Y la última, la cuarta bendición que tenemos en Cristo Jesús, que fuimos instruidos en el misterio de Cristo. Por favor, lea los del 8 al 10.
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, uno de los beneficios de la riqueza de su gracia es que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, ¿verdad? Inteligencia espiritual, para darnos a conocer un misterio. Vamos a ver cuál es el misterio. Fuimos instruidos en el misterio de Cristo, que es la cuarta bendición que hemos recibido en Cristo Jesús. Efesios 1, 8 al 9a dice: en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad se refiere al plan de redención originado en la mente de Dios, allá en la eternidad pasada. En estos versículos, Pablo divulgó este misterio a sus lectores, ¿Cuál era la voluntad de Dios que no se entendía previamente? El misterio de Dios era que Cristo traería a toda cosa creada de regreso a la unión con Dios. Una nueva edad, una edad de oro, en donde Dios restauraría todas las cosas que fueron dañadas por la caída del Edén. Colosenses 1, del 19 al 20 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habite toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Toda la creación, una vez más, se pondrá en completa armonía con Dios, como lo estaba en el principio antes del pecado. La rebelión y la muerte entrarán en el mundo, ¿cierto? Cuando entraron en el mundo. Entonces, vamos a ver que todo Dios lo va a completar en armonía y va a restaurar todas las cosas. Y eso es lo que estamos esperando. Romanos 8, del 18 al 25, estuvimos viendo que hay tres que gimen, ¿verdad? Vimos que uno era en la tierra, esperando un nuevo cielo y una nueva tierra. También que estábamos esperando la revelación de los hijos de Dios. Cuando vengamos por segunda vez con Cristo a la tierra, después del rapto, vamos nosotros entonces a ser manifestados, y los reinos de este mundo van a pasar a ser los reinos de nuestro Cristo y Dios. Y ¿saben qué, hermanos? Va a haber una gran restauración. Porque miren lo que dice Ezequiel, por favor, Ezequiel 36, del 34 al 36. Ezequiel 36, del 34 al 36. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Durante la edad milenial va a haber la restauración de muchas cosas que, debido a la caída, el mundo estaba en dolores de parto, ¿verdad? Muchas cosas van a ser restauradas durante la edad milenial. Y posteriormente, con el estado eterno, con un nuevo cielo y una tierra nueva. Y vemos que la tierra durante el milenio va a ser restaurada en muchos aspectos al estado antes de la caída, ¿verdad? Y lo vemos claramente eso en la palabra de Dios. La tierra estaba hecha y buena en gran manera en los dos primeros capítulos de la Biblia, Génesis 1 y 2. Y lo vemos claramente restaurada en su plenitud, con la nueva creación, el nuevo cielo y la nueva tierra, ¿verdad? En los dos últimos capítulos de ¿qué? Del Apocalipsis. Por favor, pueden leer Apocalipsis 21, del 1 al 4. El estado eterno, nos habla del estado eterno. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vemos claramente que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte. En el milenio hay muerte para los hombres inconversos, ¿verdad? Pero en el estado eterno ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo lo que pertenecía a la tierra maldecida pasó. Ahora hay un nuevo cielo y una nueva tierra. Efesios 1, 9b. Este plan ejecutado por Cristo fue enteramente según su beneplácito del Padre, el cual se había propuesto en sí mismo. Cristo, Dios podría habernos dejado enfrentar nuestro merecido destino de la muerte en el infierno para siempre, pero en cambio Él derramó su misericordia sobre nosotros. ¿Saben? En el infierno Dios da justicia y en el cielo Dios da misericordia y gracia. Dios nunca da injusticia a nadie. En el infierno Dios manifiesta su justicia en toda su ira por el pecado del hombre. La muerte de Cristo por nuestra redención no fue una decisión de último momento ni un impulso espontáneo. En el griego la palabra propuso, protitemai, conlleva la idea de diseñar un plan por adelantado para lograr un propósito en particular. Dios tenía esto en sus pensamientos omniscientes de llevarse y se ejecutase durante el cumplimiento de los tiempos. Como también nos dice Apocalipsis que Él fue, el Hijo de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y Él vino en el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, ¿verdad? Nacido de mujer, para que redimiese a todos nosotros que estábamos bajo pecado, ¿verdad? La muerte de Cristo para nuestra redención fue de acuerdo con los planes bondadosos de Dios. Efesios 1:10a. El increíble plan de Dios que involucró el sacrificio de su propio Hijo amado, Jesucristo, fue el de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación o administración, como dice la Biblia de las Américas, del cumplimiento de los tiempos. En otras palabras, en el momento justo en la historia humana, en el cumplimiento de los tiempos, todas las cosas se unieron para nuestro bien en la persona correcta, Jesucristo. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bien. ¿Para qué? Para que redimiese todos los que estábamos enclaustrados o encerrados por la ley para muerte, ¿verdad? Y condenación. Entonces Efesios 1:10b dice de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Jesús fue el escogido de Dios para rectificar y restaurar todas las cosas en sí mismo. Cristo finalmente será la cabeza sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra. Es increíble ver cómo los judíos del primer siglo, hablando de los discípulos, aun cuando Jesús antes de subir al cielo le dijeron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos buscaban una nueva edad, la restauración de todas las cosas, hermanos, ¿sí? Ellos entendían muy bien que había una edad mesiánica, en donde Dios, a través del Mesías, iba a ser el rey sobre toda la tierra. Cristo no ganó el control sobre la creación por los planes de Satanás. Lucas 4, del 5 al 7, dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Aquí vemos al Señor Jesucristo como el postrer Adán, triunfando en todo lo que Adán y Eva no cayeron, ¿verdad? Y fallaron. Vemos claramente aquí el Señor siendo tentado, ¿verdad? Y cómo se defiende Él con la palabra de Dios. Y dice que te daré toda esta potestad. ¿Desde cuándo Satanás se le dio toda esta potestad? El día en que
Adán y Eva cedieron el dominio de la tierra para sojuzgarla. ¿Se la cedieron a quién? A Satanás, cuando creyeron la mentira en el jardín del Edén, cuando tomaron del fruto prohibido y comieron de él. Pero sabemos muy bien de que Jesucristo va a tomar posesión de la tierra por la fuerza cuando venga su segunda venida y cuando venga la manifestación de los hijos de Dios. Cuando la iglesia vestida de lino limpio y resplandeciente, que son las obras justas de los santos, y cuando descienda será la gran manifestación de los hijos de Dios, y Él va a tomar posesión de la tierra, será rey sobre toda la tierra. En cambio, como dice Colosenses 1, del 19 al 20, a través de Cristo Dios subyugará todas las cosas en sí mismo, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra con las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Antes de la caída de Edén, el cielo y la tierra, cuando todo había sido creado perfectamente, tenían perfecta comunión. Pero el momento en que el hombre cayó en pecado, hubo división, hubo separación, ¿verdad? Pero Cristo va a restaurar todas esas cosas. Juan 16:33, por favor, y Apocalipsis 3:21. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué bueno que nosotros no tenemos que luchar para la victoria, sino desde la victoria, amén. 1 Corintios 15, el 24 al 26 confirma esto cuando dice: luego el fin, dice Pablo, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 1 Corintios 15, 28, por favor, y Apocalipsis 5, 5. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y sabemos que a través de cuando se desatan los 7 sellos, el último sello contiene 7 trompetas de juicio sobre la tierra, y la última trompeta contiene, o las últimas 7 vasos de la ira de Dios que será derramado sobre la tierra, y luego finalmente el Señor mismo tomará posesión sobre ella, ¿verdad? Y ahí va a dominar toda potestad y todo dominio, y Él va a atar a Satanás por 1000 años, ¿verdad? Y esto nos prepara así porque Efesios está preparando a su audiencia hacia la batalla espiritual que después vamos a ver en Efesios capítulo 6, acerca de la armadura que debemos de ponernos, ¿verdad? Que es ponernos a Cristo mismo. Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto todavía no es una realidad, pero lo será en el futuro. Después de la séptima trompeta, los reinos de este mundo vendrán a pertenecer a Cristo. O sea que el milenio está por venir, no como los amileniales que piensan que viene de una manera espiritual, como teología de reemplazo, a través de la iglesia, tomando básicamente todas las bendiciones de Israel sobre sí mismo espiritualmente. Pero no, hermano, Él literalmente, Él va a regir las naciones con vara de hierro y será rey sobre toda la tierra. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias por ayudarnos a entender estas bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás preparando la iglesia de Efesia, Señor, acerca del amor incondicional que tú tienes hacia nosotros, la adopción que tenemos en ti por medio de una regeneración espiritual, y cómo la revelación del misterio de Cristo, Señor, y cómo todo va a pasar a ser sujetado y subyugado por nuestro Cristo y Rey, Señor. Gracias, Padre, porque esto le daría gran esperanza a la iglesia Efesia, Señor, en donde estaba llevada por la idolatría, por la adoración
a la diosa del cielo y todas estas falsas deidades, Señor, del panteón romano, Señor. Y eso les mostraba a ellos que eran ricos en Cristo y que eran perfectamente aceptados en el amado y que su riqueza estaba en el reino del cielo, Señor, en los cielos. Padre, gracias, Señor, porque un día en los reinos de los cielos se van a hacer visibles también aquí en la tierra, Señor, y va a ocurrir lo que tú le dijiste a los discípulos: venga a tu reino y hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra, Señor. La voluntad tuya se va a hacer sobre la tierra y ya todo será restaurado, Señor. Y eso nos anima a nosotros a mirar qué tan ricos somos en Cristo Jesús, porque todo eso lo podemos proclamar con anticipación y por fe, Señor, porque está escrito en tu palabra. Gracias por el Señor por darnos esta riqueza espiritual que tenemos en ti, para que nosotros podamos enfrentar tanto las aflicciones que sufrimos en este mundo, ya sea por enfermedad, ya sea por persecución, o ya sea, Señor, por conflictos que tengamos, o también por predicar el Evangelio de Cristo como debe ser, Señor. Padre, gracias por estas bendiciones que tenemos en Cristo. Te pido que tú nos bendigas el resto de la conferencia. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.